sea la siguiente configuración. Tenemos un recipiente rígido de adiabático separado por un émbolo también adiabático en dos partes. El émbolo está inicialmente trabado de manera que no puede moverse y esto garantiza el equilibrio mecánico entre dos gases de constantes unitarias RA y RB, gases A y B. Tenemos definidos los estados iniciales, presión, temperatura y volumen de cada lado. Se quita la traba y se deja evolucionar el sistema. La pregunta es, ¿cuál es el estado final? Vamos a tratar de resolver el problema utilizando el método que alentamos desde la cátedra. Esto es, planteamos las ecuaciones de estado inicial y final y planteamos las ecuaciones de evolución y las de vínculo que el problema reclame. Es un problema de gases ideales. Conocemos las ecuaciones de estado de los gases ideales que podemos aplicar en el estado inicial y en el estado final. El estado final podemos asumir que si existe un estado de equilibrio final, la presión deberá ser igual a ambos lados del tabique. Como el tabique es adiabático, no tenemos por qué asumir que la temperatura final, por lo menos en principio, no tenemos por qué asumir que la temperatura final a ambos lados del tabique va a ser la misma. Planteamos las ecuaciones en el estado inicial, B sub A por B sub A igual a MA RA TA, una ecuación, una incógnita. Segunda ecuación, T sub B por B sub B igual a MB RB por TB. Segunda ecuación, segunda incógnita, el estado inicial está resuelto. Ahora vamos al estado final. Tenemos las mismas dos ecuaciones, pero para el estado final. Tercera ecuación, PF por BAF igual a MA, la misma masa, por RA y por T sub A. Contamos las incógnitas, PF es la tercera incógnita. A las incógnitas las señalo recuadrándolas y a las ecuaciones enmarcándolas en un círculo. La velocidad. El volumen final de A es otra incógnita. Y nada más. PAF, quinta incógnita para la temperatura final de A. Me había olvidado de ponerle el subíndice. Cuarta ecuación, lo mismo del lado B. PF por BF igual a MB por RB y por TBF. Y acá tenemos sexta incógnita, el volumen final de B. Séptima incógnita, la temperatura final de B. Tenemos 7 incógnitas y 4 ecuaciones. Bien, ahora pensamos en la ecuación de vínculo o las ecuaciones de vínculo que la configuración del problema, geométrica, mecánica, las que hubiere, nos reclame. Bueno, en este caso tenemos que BA más B sub B, vamos a escribir más apretado, y esta es sexta ecuación que no agrega incógnitas, pero no, vamos a
quinta ecuación, perdón, que no agrega incógnita. Quinta ecuación que no agrega incógnita. Pero nos faltan dos ecuaciones todavía. Bien, claramente nos falta una ecuación de evolución, por lo menos. La ecuación de evolución es la ecuación de balance de energía del primer principio. Bien, el problema nos sugiere elegir como frontera el borde del tanque completo, porque ya nos imaginamos que no va a ser fácil evaluar el trabajo intercambiado entre los dos gases si elegimos el tabique como parte de la frontera. Esa frontera es fácil de evaluar porque es rígida de adiabática, o sea, L y Q es igual a 0, delta U es igual a 0, y por lo tanto tenemos una sexta ecuación que es delta U del gas A más delta U del gas B igual a 0. CBA. Vamos a escribirlo por MA por TF menos TFA menos TA más CBB por MB por TF menos T0B o TB, no hay ceros, TB igual a 0. Quedó corto el pizarrón, así que pongo el 0 al revés. 0 igual CBA por MA por TF menos TA, es la suma de las variaciones de energías internas igual a 0. Bien, tenemos 6 ecuaciones, pero tenemos 7 incógnitas. Hemos planteado lo que sabemos del estado inicial, del estado final y de la evolución. Y el problema está subdeterminado. ¿Es razonable esto? ¿Nos estamos olvidando de algo? ¿Hay algo que define la situación final del problema y que no está representado en estas ecuaciones? Estas ecuaciones nos incluyen la consideración de la adiabaticidad del tabique, porque por eso hemos puesto que, me olvidé del TFB ahí, que TFA es distinto de TFB. Si el tabique no fuera adiabático, este problema está resuelto con las mismas ecuaciones, pero igualando TFA a TFB igual a TF, y eso es una incógnita menos, y ahí tenemos la solución que podemos decir que va a ser la solución real más frecuente en un problema real, ¿no? Pero bueno, problema real. También estamos asumiendo que el recipiente externo es completamente adiabático y eso también es una condición ideal. Pero tenemos una solución. Una solución es, bueno, el tabique en realidad no es adiabático y esto a la larga termina con las temperaturas equilibradas y representada la solución por este conjunto de ecuaciones, solo que poniendo TFA igual a TFB igual a TF. Esa solución la tenemos, pero no es el planteo original del problema. Esa solución es claramente una solución irreversible. Estamos planteando una transmisión de calor a través de un tabique con un salto finito de temperatura. Es una solución irreversible. Podemos imaginar mecánicamente cómo puede ocurrir esto también por rozamiento entre el tabique y el recipiente. Rozamiento que, para que las presiones finales sean iguales,
tendrá que ser un rozamiento que solo exista dinámicamente, es decir, que el rozamiento estático sea nulo para garantizar que no haya una fuerza de rozamiento acá que permita una diferencia de presiones, lo cual sería otra solución, que tampoco es la que planteamos. Ahora cabe preguntarnos, ¿existe una solución reversible para este problema? Es decir, ¿podemos imaginarnos que los gases evolucionan reversiblemente? Si los gases evolucionan reversiblemente, tendremos que poder plantear la ecuación de las politrópicas, que vale para una evolución reversible adiabática de un gas ideal. Podríamos poner PA por BA a la capa igual a PF por BAF a la capa. Podríamos ponernos contentos con la séptima ecuación, pero esto tiene un problema. Si suponemos que el gas B también evoluciona reversiblemente, tendría que valer lo mismo para el gas B. Y en este caso el problema está sobredeterminado porque tenemos 8 ecuaciones y solo 7 incógnitas. Ninguna de estas dos agrega incógnitas. Por supuesto que no solo conocemos RA y RB, sino que también conocemos, por ejemplo, capa B y capa A, ¿no? Bien, ¿cómo salimos de este dilema? Bien, en la clase de ayer en la que planteamos este problema, hubo un pequeño alegato a favor de la matemática en un momento en que no la íbamos a usar. Y ahora podemos reforzar ese alegato con uno a favor de la utilidad que nos brindan a menudo los métodos gráficos para comprender cualitativamente los problemas. Vamos a recurrir a un método gráfico para representar todo esto. Matemática y ahora un método gráfico para representar estas ecuaciones. Veamos cómo hacemos. El volumen de A y de B es proporcional a esta dimensión, porque la dimensión en altura se mantiene constante. Y nosotros sabemos que la suma de los volúmenes tiene que permanecer constante, lo cual también implica que la suma de las distancias desde la pared vertical de cada lado hasta la posición del tabique es constante. Entonces podemos representar al gas A en un eje de coordenadas en el que en abscisas pongo volúmenes, un diagrama PV, y en ordenadas presiones. Y lo propio puedo hacer con el gas B, pero como hacían en los problemas de encuentro en física 1, representando el desplazamiento del gas B, por lo tanto poniendo el eje X del gas B creciendo de derecha a izquierda. Esto será P sub B y esto es P sub A. De esta manera, un punto de este plano, en ambos gráficos, satisface siempre la ecuación 5, que B sub A más B sub B sea constante. Cualquier solución tiene que respetar esto, o sea, el punto representativo de la solución tendrá que estar en este plano, y en donde se encuentre, este será B sub B, y este será B sub A, y B sub A más B sub B responderán a la ecuación 5. Ya podemos representar el estado inicial. Estamos asumiendo que P sub A es mayor que P sub B, y el tabique está por acá. Tendremos P sub A ahí,
Y si P sub B es menor, estará por acá. Tenemos los puntos de arranque. Si asumimos evolución adiabática reversible, podemos representarla en el diagrama de equilibrio. El gas A realizará una expansión adiabática, era la representación de la ecuación de la adiabática que borré porque no me alcanza el pizarrón. Esta será la evolución del gas A, una expansión adiabática, y el gas B se comprimirá adiabáticamente. En algún punto, la compresión adiabática del gas B, la curva que la representa, se cruza con la curva que representa la expansión del gas A. Este sería un punto de equilibrio en el que valdrían, las ecuaciones 1 y 2 no las tenemos que contar porque esas ya las hicimos valer calculando MA y MB. Esto haría cumplir la ecuación 3, la 4 y la 5. La presión final es la misma, la suma de los volúmenes es el volumen constante. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Por aquí pasa una isoterma, una isoterma de A, T sub A, y por aquí pasa una isoterma de B, T sub B, bueno, me resulta difícil representarla, T sub B acá, y tendré otra isoterma de B por aquí, TBF, y otra isoterma de A por aquí. Ocurre, estas dos isotermas pueden ser cualesquiera, de acuerdo a cómo hayamos puesto los datos iniciales de los que resultan MA y MB, que definen el valor de T sub A y T sub B, y por lo tanto también el valor de TAF y TBF. Ocurre que estos dos valores no van a cumplir esta ecuación, no la van a cumplir necesariamente. ¿Por qué? Porque esta área representa el trabajo de compresión que recibió B, mientras que esta otra área representa el trabajo de expansión que realizó A. La diferencia es esa área que ahora voy a marcar en otro color. Esta área es la diferencia entre el trabajo de expansión que realizó A, asumido que se expandió reversiblemente, y el trabajo de compresión que realizó B, que recibió B. Por lo tanto, como estos dos trabajos son distintos, esta ecuación no se va a verificar, porque en esta ecuación, este delta U es el trabajo de A y este delta U es el trabajo de B, y vemos que no son iguales. O sea, este punto satisface estas tres ecuaciones, estas dos ya están satisfechas, pero no satisface esta. ¿Y qué va a pasar en este punto? ¿Eso quiere decir que no podemos asumir esta solución? No, no quiere decir eso. En este punto, este trabajo, si A lo entregó y B no lo recibió, ¿a dónde fue a parar? Fue a parar a energía interna del tabique, a energía cinética, perdón, del tabique. Vamos a ponerlo W, porque B se lo reservamos a volumen. Este trabajo fue parar a energía cinética del tabique, que tendrá una masa M, que si queremos imaginar una solución reversible no podremos despreciar.
¿Por qué el tabique acumuló energía cinética? También lo podemos ver, lo dibujo acá. Si yo imaginé esta expansión reversible es porque puse la frontera acá y dije la presión del lado de afuera de la frontera es igual a la presión del lado de adentro, que es la presión del gas A. Y con esa hipótesis asumí esta expansión reversible del gas A. Pero lo mismo tengo que haber hecho con el gas B, tengo que haber puesto la frontera acá y haber dicho que la presión del lado de afuera era igual al lado de adentro y con eso asumir la compresión del gas B. Pero acá queda entre estas dos fronteras el tabique que está asumiendo una presión del lado de A mayor que una presión del lado del B, o sea, el tabique se acelera y esa aceleración es la que le permite al gas B ver una presión mayor que la del gas A. Una presión mayor que le permite ver al gas B una presión menor, porque la presión mayor del lado de A se está convirtiendo en aceleración del tabique. La fuerza que supone la diferencia entre estas dos presiones es masa por aceleración, que cuando el tabique llega a este punto se ha convertido en energía cinética por este valor. Y en ese caso, ¿qué pasará? Si continuamos con la hipótesis de reversibilidad, el gas B se seguirá comprimiendo y el gas A se seguirá expandiendo. No quiero asumir que lo que estoy por decir pasa a P sub A y P sub B. Lo que estoy por decir, algunos ya se lo imaginará, es que este proceso seguirá hasta que esta área se revierta. Fíjense que si esta área tiene un signo, esta tiene otro porque las curvas se cruzan. Cuando se llegue a este punto, el tabique se habrá detenido y habrá transferido toda su energía cinética al gas B. Pero ¿qué ocurre en este punto? No hay equilibrio mecánico. La presión de B es mayor que la presión de A. ¿Y en qué punto estamos? Estamos de nuevo al comienzo, pero en una situación recíproca. En ese contexto, en ese punto, porque PD es mayor que PA, volvemos a comenzar. Cada gas recorre la misma evolución de equilibrio que recorrió de ida, pero de vuelta, para volver a llegar obviamente a los mismos puntos iniciales y el proceso recomienza en una oscilación sin amortiguamiento y sin solución estática. ¿Por qué es posible esta solución reversible que da un movimiento oscilatorio similar al de un péndulo sin rozamiento? Porque hemos planteado un problema en el que no hay ningún intercambio de calor. Y si no hay intercambio de calor, se trata de un problema de energía mecánica. Y la energía mecánica se conserva. Y como se conserva la energía mecánica, podemos imaginar un problema que en este caso da una solución oscilatoria. El tabique quedará oscilando entre estas dos posiciones sin disipación. ¿Hay otras soluciones posibles? Además de la solución con TF única y esta solución oscilatoria armónica, continuará. Lo veremos más adelante.